Escucha este dato. Contribuciones sociales a cargo del empleador como porcentaje del salario bruto. Media de la Unión Europea. En 2010 era 23,5%. Este año es 21,5%. En los últimos 10 años han bajado las cotizaciones sociales. Bélgica, Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Hungría, Lituania, Estonia y Rumanía. En España, ahora como en el 2010, las contribuciones sociales son del 29,9%. La forma de financiar el sistema de pensiones, además de dificultar la contratación porque la encarece y de reducir los salarios de bolsillo, va a contramano de lo que está haciendo el resto del mundo. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, en YouTube, Telegram, Facebook y LinkedIn me encuentras como Barceló y Asociados. En Instagram, en Twitter y en Parler me encuentras como Diego Barceló, aunque ahora Parler está sin funcionar porque la han retirado de los servidores, pero bueno, la cuenta allí sigue. Y también nos encuentras en el Facebook de Radio Intereconomía Asturias, con ese nombre, Radio Intereconomía Asturias, en la página de Facebook. Antes de darte las tres principales noticias, te voy a hacer una aclaración respecto del dato que te acabo de dar. Normalmente se dividen las contribuciones sociales en unas que están a cargo del empleador y otras que se descuentan del salario. Bueno, eso es una mentira. En realidad, todo sale del salario. Por lo tanto, todas las contribuciones sociales las paga el asalariado. ¿Por qué? Porque cuando un empleador, un empresario, calcula los costes laborales, tiene en cuenta todos los costes, no solo las contribuciones patronales, sino también los costes de indemnización, el absentismo, los permisos, capacitaciones, liberados sindicales eventualmente en el caso de las grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que calcula todo eso, dice, bueno, yo puedo pagar tanto. Por lo tanto, todas las contribuciones sociales salen de los salarios. Y por eso, como salen de los salarios, es que digo que reduce el salario de bolsillo. Si tú cobras alrededor de 1.000 euros, si tú cobras 1.000 euros, tu salario real ronda los 1.400 euros. Entonces, si las cotizaciones sociales bajaran, en una primera instancia se beneficiarían los empleadores, porque tendrían que ingresar menos a la seguridad social. Pero paulatinamente, como habría más inversión y se contratarían más trabajadores porque sería más barato, los salarios de bolsillo empezarían a subir y al final los que se beneficiarían de una bajada de las cotizaciones sociales serían los asalariados y sobre todo los parados, porque tendrían más fácil conseguir un empleo. Pasamos a las tres principales noticias económicas de la semana. La primera es que salió el dato de producción industrial y el dato de diciembre, corregido de diferencias en estacionalidad y de días laborales, cayó 0,6% respecto a diciembre del año pasado. En el caso particular de los bienes de consumo, la producción industrial cayó un 3,6% diciembre contra diciembre. Y los bienes de equipo, por ejemplo, cayeron un 3,3%. Esto viene a cuento de que la ministra Calviño hasta hace poco insistía con la idea de que la economía española iba a tener una recuperación en V, es decir, una caída muy profunda que sería seguida de una recuperación muy rápida. Bueno, los datos de diciembre nos siguen mostrando que de recuperación en V nada de nada. Incluso el año, todo 2020, cerró con una caída de la producción industrial de más del 9%, que en el caso de los bienes de equipo superó el 15%. Y cuando cae la producción de bienes de equipo es algo muy malo para todos, porque quiere decir que hay menos inversión, y si hay menos inversión, hay menos contratación
de trabajadores y por lo tanto no solo pierden los parados, sino también los asalariados, porque si no hay contratación no hay forma de que puedan subir los salarios. La segunda noticia, que es muy importante también, es la economía británica, que tuvo su mayor caída en 2020, su mayor caída en más de 300 años. Los ingleses tienen datos desde el año 1700, y entonces si tú miras los datos de 1700, encuentras que la caída del PIB del 2020, que es del 10%, es, como digo, la más profunda desde 1709, para ser exacto, que fue el año en que hubo una helada que echó a perder las cosechas y bueno, la economía se destruyó. ¿Por qué te digo que es muy importante la economía británica para España? Porque uno de cada 4 turistas, en épocas normales, uno de cada 4 turistas que recibimos vienen del Reino Unido. Pero además, el 6% de todas las exportaciones de mercancías van al Reino Unido. Después de Alemania, Francia, Italia y Portugal, el Reino Unido es el socio comercial más importante de España. Y para que te des una idea, le exportamos más al Reino Unido que a toda Iberoamérica, Japón y Canadá considerados conjuntamente. Por lo tanto, lo que pase en la economía británica para nosotros es muy importante y lamentablemente han tenido una caída muy fuerte, aunque no tan fuerte como la de aquí. Y en tercer lugar, te voy a mencionar las nuevas previsiones que sacó la Comisión Europea, que básicamente empeoran en general respecto a las previsiones de hace 3 meses. Te doy el dato central. Hace 3 meses la Comisión Europea decía o proyectaba que este año, el 2021, el PIB de la eurozona crecería un 4,2%. Bueno, ahora esa previsión la bajó al 3,8%. En cambio, la previsión para el resto del mundo la subió de 4,7 a 5,2 en solo 3 meses. Es decir, que si hace 3 meses la previsión era que la eurozona iba a crecer más o menos como el resto del mundo, 4,2 la eurozona, 4,7 el resto del mundo, ahora va a haber una brecha importante. 5,2 el resto del mundo y 3,8, como te acabo de decir, la eurozona. Bajaron también las previsiones de crecimiento en Alemania, en Francia y en Italia, y sorprendentemente las de España no. La Comisión Europea proyectaba un 5,4 de crecimiento hace 3 meses y ahora un 5,6. Entonces uno dice, epa, qué bueno. Sobre todo porque estas previsiones no recogen el impacto de los fondos europeos. En todo caso, hay un supuesto, porque todos los ejercicios de previsión económica incluyen muchos supuestos. Tienes que hacer, por ejemplo, un supuesto sobre los tipos de interés, un supuesto sobre la evolución de los tipos de cambio, otro supuesto sobre los precios del petróleo, sobre el crecimiento del resto del mundo, etc. Y además otras, supuestos, si quieres, cualitativos. Por ejemplo, que España va a seguir unida, es decir, que ninguna comunidad autónoma se va a separar, ese tipo de cosas. Bueno, en este caso en particular, la Comisión Europea dice que uno de sus supuestos es que antes del verano va a haber más de un 70% de vacunados por coronavirus. Y ellos mismos dicen que es un supuesto exigente. Entonces, a partir de ahí, cae todo como un piano. Porque si estamos en febrero y nos dicen que antes de abril, por ejemplo, en el caso de España, habría que vacunar como 29 millones de personas y ya te digo que eso no se va a poder cumplir. Y si eso no se va a cumplir, quiere decir
que va a haber más restricciones más restricciones a la actividad económica normal que las que anticipa la Comisión Europea. No va a poder haber tanto turismo, entonces el crecimiento, por lo tanto, no va a poder ser tan bueno como el que ellos dicen. Que de todas maneras, aunque se cumpliera, serviría para recuperar ni siquiera la mitad de lo perdido el año pasado. Eso para ponerlo en contexto. Yo insisto, ahora te voy a hablar sobre lo que yo pienso de las previsiones, pero digamos, estamos hablando de lo que dice la Comisión Europea. Aunque fuese ese 5,6%, y ojalá ellos tengan razón y yo no, serviría, como digo, para recuperar un poco menos de la mitad de lo perdido el año pasado. Ahora, en cuanto a los fondos europeos, porque toda la apuesta económica de Sánchez es a que llegue pronto el dinero de Europa. Recién la semana que viene, el 18 de febrero, se va a publicar en el Boletín Oficial de la Unión Europea el reglamento de los fondos, y a partir de ese momento los gobiernos nacionales tienen que empezar a mandar sus planes. Pero antes, digamos, hay un requisito fundamental que normalmente no se menciona, que es que cada uno de los 27 países tienen que aprobar en sus respectivos parlamentos el plan. Porque si los 27 países no aprueban el plan, la Comisión Europea no puede salir a los mercados a pedir prestado el dinero que después va a enviar los países. Entonces, suponiendo que de aquí al final de abril los 27 países lo aprueban, que por cierto, Francia, Portugal, Croacia, Chipre, Eslovenia y Bulgaria, es decir, 6 países ya lo aprobaron. Esta es otra de las incongruencias de Sánchez. Si tiene tanta prisa y él se apuesta todo a que lleguen cuanto antes estos fondos, ¿cómo es que España no está en este pelotón de cabeza, ya habiendo aprobado la participación española en los fondos de recuperación? Es realmente incomprensible, pero es la realidad. Entonces, mientras se va produciendo esa aprobación, los países tendrían que ir enviando sus planes. Y a partir de que envíen los planes, la Comisión tiene 2 meses para estudiarlos. Y en realidad para estudiarlos y para negociarlos. Porque la Comisión Europea ha hecho algo muy inteligente esta vez. Cuando fue el rescate griego, ¿qué pasó? ¿Cómo se visualizó el tema? Se visualizó de la siguiente manera. La Comisión Europea llegaba con el dinero en una mano y con un palo en la otra. Entonces, la imagen que se trasladó, que fue muy aprovechada por la izquierda antisistema, tanto en Grecia como en España y en el resto de Europa, era que la Europa del Norte, la Europa insolidaria, imponía unas condiciones draconianas, leoninas, contra el sur pobre y menos desarrollado. Entonces, la Comisión Europea aprendió la lección. Entonces, para que eso no vuelva a ocurrir, dicen, ok, mándenme los planes sin ningún problema, y luego nosotros los revisamos. Entonces, es cada país el que pide, y entonces la Comisión Europea, digamos, con relativamente bajo perfil, va a decir, bueno, mira, pero yo te doy el dinero, pero tú tendrías que hacer esto, tendrías que hacer esto otro. Es decir, la Comisión Europea mata a 2 pájaros de un tiro. Por un lado, va a dar un dinero que bien utilizado puede ser muy importante para la recuperación de la economía, pero va a aprovechar para tener un elemento para presionar para que cada país apruebe reformas que se le vienen exigiendo hace años. En el caso concreto de España, más reformas en la legislación laboral y más reformas que tiendan a hacer más sostenible al sistema de pensiones, que es exactamente lo opuesto a lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez hasta ahora. Entonces, el caso óptimo
es que al final de abril tenemos todo aprobado por los 27 países y los planes de cada país a su vez aprobados y aceptados y ya negociados por la Comisión Europea. Entonces, a partir de abril, la Comisión Europea tendría mayo y junio, por ejemplo, para salir a los mercados de capitales, recaudar el dinero y se empezaría a desembolsar en julio. Entonces, tú fíjate una cosa. En el mejor de los casos, los primeros dineros llegarían en julio, o sea, ya en la segunda mitad del año. Por lo tanto, la primera mitad del año está prácticamente perdida. Pero es la realidad, y insisto, es el mejor de los casos. Pero además, el dinero que llegue, lo que va a llegar es, en primer lugar, un anticipo. Se ha acordado que los países reciban un anticipo del 13% y a partir de ahí según el cumplimiento. Entonces, que España aprueba las reformas, genial. Que no las aprueba, pues no ve más un euro. Te recuerdo los números. En ayudas, España recibiría unos 70.000 millones de euros y en préstamos 84.000 millones. El resto, el grueso, alrededor del 70% se recibiría desde julio de este año, en el mejor de los casos, a lo largo de todo 2022 y 2023. Entonces, ¿que puede ser importante? Sí. Ahora, que por sí solo, y esto ya te lo dije alguna vez, que los planes, el dinero que venga de Europa por sí solo no va a ser suficiente para mover una economía tan grande como la española. Por lo tanto, se necesita una política económica razonable, que dé confianza y que aliente la inversión, que es, como digo, exactamente lo opuesto de lo que está haciendo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Recapitulando un poco, vemos que, te acordarás, que a finales del año pasado se anunció que ya había disponibles vacunas contra el coronavirus, se empezó a vacunar el 27 de diciembre y además durante noviembre la cifra de contagiados diarios bajaron en España un montón, porque estábamos en 23.000 casos diarios y bajaron a unos 5.000. Entonces, la idea fue, genial, bajaron los contagios, tenemos la vacuna, ya está, lo peor ha quedado atrás. Y esa fue la expectativa general durante las fiestas navideñas, es decir, que la situación sanitaria, económica y laboral iba a empezar a mejorar con el inicio del nuevo año. Y además, esa expectativa fue alentada por el gobierno porque difundió objetivos de vacunación demasiado optimistas. El gobierno decía que el 70% antes del verano. Ahora estamos en febrero y podemos ya ver que el contraste entre la expectativa navideña y la realidad no pudo ser mayor. Solo en enero, ya te dije este dato, pero yo creo que hay que repetirlo, solo en enero hubo más de 800.000 contagiados por coronavirus en España, cifras oficiales, se pasó de números redondos de 2 millones a 2.800.000 y murieron casi 8.000 personas, una vez más, datos oficiales. En la realidad, sabe Dios cuántos fallecieron. Y no hace falta que te diga, porque ya las sufrirás también cada día, todas las restricciones que tuvieron que volver a imponerse por el desborde de la situación epidemiológica. Entonces, ¿de ahí qué tienes? Que hay un montón de sectores que están funcionando o no funcionando, como la hostelería, que hay 739.000 personas en ERTE que tienen difícil normalizar su situación laboral y por lo tanto siguen con sus ingresos disminuidos. La gente tiene la confianza, el consumidor me refiero, tiene la confianza por los suelos, por lo tanto no toma decisiones de gasto. Si tiene que cambiar la nevera, no la cambia, si tiene que cambiar el coche, no lo cambia, etc. Por eso la tasa de ahorro pegó un salto espectacular.
Y lo que es peor, no me malinterpretes, que yo haya subido el ahorro me parece muy bien. Quiero decir que en este contexto, lo peor de todo es que hay muchas pequeñas empresas, sobre todo, que van agotando su capacidad de resistencia. En los últimos 12 meses cerraron 101.000 empresas, casi el 7% de las empresas que había al final de 2019 cerraron. Y un 80% de esas firmas que cerraron tenían entre 1 y 5 trabajadores. Entonces, si hace 3 meses podía razonablemente suponerse una recuperación del PIB de alrededor del 7% para 2021, hoy yo creo que la realidad es que si el PIB se recupera un 4%, nos podemos dar con un canto en los dientes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mejor que hoy, con realismo, podemos esperar es que al final de 2022, no de este año, al final del año que viene, la economía recupere los niveles de actividad y empleo del 2019. Entonces, en cifras redondas, en 2021 se recuperaría menos de la mitad de lo perdido en 2020 y si todo va razonablemente bien, el resto en 2022. La Comisión Europea es un poco más optimista y cree que se puede recuperar prácticamente la mitad este año y que antes del final de 2022 ya estaríamos con los niveles de actividad y empleo pre-crisis. Pero claro, ellos suponen que antes del verano va a estar vacunada más del 70% de la población y eso es un supuesto demasiado fuerte. Hay que tener, para entender ese dato de recuperación que te digo, que para mí va a estar más cerca del 4, un aspecto que es fundamental. Durante prácticamente un trimestre del año pasado, la economía estuvo paralizada por el confinamiento domiciliario. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno compara el PIB de 2021 con el de 2020 y ve un crecimiento de alrededor del 4%, en gran medida, casi la mitad de ese crecimiento, va a estar explicada por un efecto estadístico que va a ocurrir en el segundo trimestre. ¿Y cuál es ese efecto estadístico? Es que cuando veamos las cifras de producción y de ventas de abril, e incluso también de marzo, abril y mayo, vamos a ver crecimientos espectaculares. ¿Por qué? Porque, como te digo, si en abril la gente estaba encerrada en su casa en abril del año pasado y este año hay restricciones, pero no hay confinamiento domiciliario, las ventas van a subir respecto al año pasado. Ahora, interpretar eso como un síntoma de una recuperación vigorosa sería un completo error. Como te digo, es un efecto fundamentalmente estadístico. Te doy un ejemplo. En abril, las ventas del comercio minorista cayeron un 29%. Entonces, si este año, siendo razonablemente optimistas, o bueno, más que razonablemente optimistas, suben un 30%, las ventas todavía no habrían alcanzado el nivel que tuvieron en abril de 2019. Entonces, esa va a ser la gran confusión que vamos a vivir en marzo, en abril, en mayo. En realidad un poco más tarde, porque los datos de marzo, abril y mayo se van a conocer en mayo, junio y julio. La confusión, ¿cuál va a ser? Que los indicadores van a mostrar tasas de crecimiento chinas, 30%, 28% o más, incluso en el caso por ejemplo, de turismo o de vuelos, etc. Pero la sensación térmica, es decir, lo que se va a sentir a pie de calle, va a ser mal humor, desconfianza, preocupación. Entonces la gente no va a entender, dice, ¿cómo es posible que las ventas crecen un 30%, la producción un 40%, los pasajeros transportados un 200%, y sin embargo lo que uno percibe es frío? Bueno, va a ser
consecuencia de este efecto estadístico que te digo. Simplemente vamos a estar comparando contra un momento en que la economía estaba paralizada. Pero además hay otro tema que obviamente Sánchez y menos Iglesias quieren acordarse, que es que en la segunda mitad del año, es decir, justo cuando empiece a llegar, en el mejor de los casos, el dinero europeo, va a haber que decirle a la Comisión Europea con claridad cómo se va a empezar a corregir el gigantesco déficit fiscal que están amasando Sánchez e Iglesias, Calviño y Montero. No sé si te acordarás que la Comisión Europea dijo que en 2020 y 2021 las reglas fiscales, es decir, tener que tener un déficit inferior al 3% y una deuda pública inferior al 60%, estaban suspendidas. Quedaron suspendidas para que cada gobierno pudiera hacer lo que quisiera para enfrentar al coronavirus sin límites, sin restricciones de gasto. Ok, pero a partir de 2022 hay que otra vez empezar a enderezar la situación, cosa que es absolutamente razonable y que habría que hacer aunque no existiera la Comisión Europea. Pero ¿qué pasa? España, que ya tenía una deuda pública del 95% del PIB, fue el país que se tomó con mayor despreocupación esa relajación de las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque España fue el año pasado el país de la Unión Europea con mayor déficit fiscal, rondará el 12% del PIB, y ya sabemos que va a ser que tenga más déficit este año y el año que viene. Este año alrededor de un 10% del PIB, el año que viene alrededor de un 8% del PIB. Por lo tanto, es el país que más va a crecer la deuda pública. Es el que más nos está haciendo crecer ya, pero va a seguir siendo el campeón de la deuda pública. Entonces, todo eso hay que explicarle a la Comisión Europea cómo se va a ir enderezando. En 2023, según mis proyecciones, la deuda pública va a superar el 130% del PIB y va a marcar un nuevo máximo histórico antes de, en el mejor de los casos, empezar a descender. O sea, empezar a descender si a partir del año que viene se empieza a reducir, aunque sea gradualmente, el déficit y si la economía crece. Si la economía no crece y si encima esta gente sigue gastando, pues nos enfrentaríamos a un escenario explosivo. Pero bueno, en general no se proyectan escenarios explosivos, pero cuando es explosivo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces la proyección es que una reducción del déficit de alrededor de 15.000 millones de euros por año es algo muy gradual y con la economía creciendo más o menos, bueno, entonces se va el tema enderezando. Pero aún ese supuesto que es súper moderado y que realmente si dependiera de mí yo sería más, un poco más agresivo en la reducción del déficit, porque, insisto, ya estamos jugando con fuego, estamos en un nivel de deuda pública muy preocupante. Eso, como te digo, aunque sea algo muy moderado, puede traer problemas políticos, inestabilidad política. La pregunta es la siguiente: ¿aguantará unida la coalición gobernante que está acostumbrada a gastar lo que no tiene cuando toque una política de contención fiscal? Entonces, esa es la gran pregunta. Por un lado te digo, si no aguanto unida, por un lado mejor. Ahora, si eso abre elecciones, ya es una cuestión más complicada, pero bueno, a lo mejor es un mal trago que hay que pasar, sobre todo si después de las elecciones emerge un gobierno mínimamente razonable. Digamos, todos sabemos, el mayor problema que tiene hoy España es que tiene de vicepresidente a un antisistema. Entonces, si tenemos que profundizar los problemas con mayor inestabilidad política, pero a cambio de eso obtenemos que Pablo Iglesias se vaya del gobierno, pues yo creo que merecería la pena.
Pero sin entrar en esas disquisiciones políticas, el mayor riesgo que estamos enfrentando a mediano plazo, es decir, 22, 23 y así en adelante, es que el endeudamiento excesivo derive en una etapa de crecimiento económico débil, y eso significaría que sería mucho más difícil bajar la tasa de paro a un nivel civilizado. Mucho más sería este el caso si el gobierno elige reducir el déficit subiendo impuestos en lugar de recortando el gasto, y ya ni te digo si además suben los tipos de interés y hay que hacer todo esto, todo el proceso de reducción del déficit en un contexto de inestabilidad política, sea porque hay elecciones que se tienen que repetir, sea porque en Cataluña vuelven a las andadas, como ya por otra parte están anticipando que quieren hacer, etc. Entonces, en definitiva, la situación económica que tenemos por delante es complicada, requiere tacto, requiere gente profesional, gente seria, y bueno, en realidad lo que requiere es deshacer todo lo que están haciendo Sánchez e Iglesias. El otro día leí una entrevista en un periódico, no importa ni a quién era la entrevista, ni tampoco importa qué periódico era, pero no era un periódico que uno podría decir es un periódico de izquierda, no, claramente no era. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Me llamó la atención el tono de las preguntas, que ya no solo daban por bueno el paradigma socialdemócrata, sino que además incluso lo difundía, o sea, lo tomaba como por bueno. O sea, el entrevistado es como que no respondía al paradigma y el periodista lo apretaba, como diciendo, pero ¿cómo se le ocurre a usted oponerse a las bondades de los altos impuestos y del gasto público? Entonces, se me ocurrió repetirte algunas de las preguntas y darte yo las respuestas, porque ni siquiera creo que el entrevistado lo hiciera con la contundencia con la que hay que hacer. Bueno, o a lo mejor lo hizo y luego el periodista reprodujo otras cosas, ¿no? Porque a veces pasa que la reproducción de las respuestas no son totalmente fieles, pero bueno, cuando se trata de medios escritos, ¿no? Primera pregunta, primera pregunta de las que seleccioné. ¿Los impuestos son altos en España? Entonces, ¿cómo es que alguien puede dudar de que los impuestos son altos en España? Te doy los siguientes datos. El IVA en España es 21%, es más o menos el promedio de la Unión Europea, pero en el mundo es 15%. Impuestos de sociedades, en la Unión Europea el promedio 21%. En el mundo, promedio 24%, en España 25%. IRPF, en la Unión Europea, promedio 37%, en el mundo, promedio 31%. En España, 45%, sin contar con las subidas de alícuota que hacen las comunidades autónomas y sin contar con la subida de Sánchez e Iglesias, que es hasta de 4 puntos para las rentas mayores a 300.000 euros. El impuesto al patrimonio que existe en España, y Sánchez y Iglesias lo subieron, no existe en 16 países de la Unión Europea, directamente no existe ese impuesto. Entonces, ¿son altos los impuestos en España? Evidentemente son altísimos. Evidentemente son altísimos. Lo que ocurre es que cuando uno hace recaudación sobre PIB, da que en España la recaudación es menos que en otros países porque aquí la evasión es más alta, simplemente. ¿Y por qué la evasión es más alta? Porque los tipos impositivos son más altos. Si tú bajas IRPF, bajas sociedades, vas a ver que la gente deja de evadir, porque la gente cuando prefiere tener las cuentas en orden, las cosas en orden, no estar no teniendo que inventarse problemas. Pero la gente se tiene que defender. Entonces, ¿son altos los impuestos en España? Definitivamente sí. El periodista
insiste, dice, en la historia ha habido impuestos muy gravosos y no ha pasado nada. Y aquí es lo de siempre, no ha pasado nada, ¿quién lo dice? Entonces, ¿lo dice el periodista con la panza llena y su trabajo muy tranquilo en el centro de Madrid? Claro, y los parados, o sea, aquí lo que hay que diferenciar son los efectos que se ven y los que no se ven. Para una persona no iniciada en economía, como este periodista que hace estas preguntas, dice, no pasó nada, claro, porque tú no ves nada. Pero a lo mejor, si los impuestos fuesen más bajos, podrías ver fábricas que hoy no se ven. Si las cotizaciones sociales fuesen más bajas, verías más gente trabajando que hoy no la ves. Si el IRPF fuese más bajo, España podría ser un lugar atractivo para atraer talento de otros países extranjeros, que hoy no lo es. Entonces, no ha pasado nada visible. Pero hay muchos efectos invisibles que son todos muy lamentables. Puestos de trabajo que no se han creado, empresas que no se han creado, gente que no ha trabajado, talento extranjero que no ha venido, etc. Y el periodista es increíble, insiste y dice, Roosevelt subió los impuestos a las grandes fortunas hasta el 94% y Hoover lo hizo hasta el 63%. Y dice, en ocasiones puede ser necesario, ¿no le parece? No, no me parece. Porque no me parece bien que el Estado le robe a la gente su ahorro y su patrimonio y sus ingresos, porque no hay ninguna situación que lo amerite. Entonces, si hay una situación de crisis, un gobierno lo que debe hacer es, en una situación, en cualquier circunstancia, el gobierno debe ser austero, es decir, debe gastar estrictamente lo necesario. Y en una situación de crisis, tiene que seguir gastando lo estrictamente necesario y eventualmente se endeuda, porque si es un país que fue austero, va a tener buen crédito, porque no, va a haber tenido sus cuentas en orden y no va a haber acumulado déficit. Por lo tanto, si es un gobierno que tiene una historia, unos antecedentes de buena gestión, no va a tener ningún problema en conseguir el dinero prestado. Y luego, cuando la situación se recupere, devuelve la deuda, que es lo que hace cualquier persona normal. Pero claro, los políticos, como tienen la varita mágica de subir los impuestos, suben los impuestos, pero que luego un político, yo, digamos, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo, pero que un periodista de un medio serio crea y difunda la patraña de que a veces puede ser necesario sablear a los contribuyentes, me parece algo, me parece algo que explica cómo es posible que un tipo como Pedro Sánchez saque 7 millones de votos, ¿no? Y continúa, dice, la pandemia ha puesto de relevancia la importancia de la sanidad pública, ¿no? Entonces esto viene a cuento de que entonces el gobierno necesita más dinero y qué sé yo. A ver, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema sanitario competitivo. Si a los sanitarios en la sanidad pública les faltaron equipos de protección, les faltaron mascarillas, tuvieron que atender con bolsas de basura, no fue porque los impuestos sean bajos, porque como hemos visto, los impuestos son muy altos, sino porque los políticos de las comunidades autónomas malgastan el dinero de los contribuyentes. En el caso de Asturias, porque lo tiran el dinero en por ejemplo, la televisión pública. Bueno, esto es algo común en todas las comunidades autónomas. Se tira el dinero del contribuyente en observatorios, chiringuitos, subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a organizaciones empresariales, a empresas, al cine, a cualquier... Bueno, entonces, y que luego digan que a los sanitarios le faltaron los recursos, le faltaron los equipamientos, porque los impuestos son bajos, es simplemente falso. Le ha faltado porque los responsables del sistema de sanidad no han gestionado bien los recursos y probablemente ellos hayan tenido que pagar los platos rotos de
del nivel superior, es decir, del nivel de dirección política. Es decir, cuando el tipo hace el proyecto de presupuesto, dice, no, esto para la cooficialidad, esto para la televisión, esto para colocar a mis amigos. Entonces, claro, el de Hacienda le dice, pero no dan recursos para todo. Bueno, quítalo de sanidad. Pero entonces, lo que hay que hacer es gastar bien el dinero. Entonces, ¿la pandemia ha puesto de relevancia en importancia? No, lo que ha puesto de relevancia la pandemia es que el sector público gasta mal. Y como te dije la semana pasada, ¿por qué gasta mal el sector público? Porque no tiene ningún incentivo para gastar bien, porque el gobierno es gente que gasta el dinero de otros en beneficio de terceros. Por lo tanto, no le importa tres pitos lo que pasa con el dinero. Porque si necesita más dinero, o se endeuda o te sube los impuestos. Y total a gastar. Pregunta el periodista, ¿cuál sería la presión fiscal tolerable? La mínima imprescindible. Porque el dinero es de la gente. El dinero no crece en los árboles. El dinero surge de gente que trabaja. Y entonces, si el gobierno va a meterle la mano en el bolsillo de dinero ganado honradamente, tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que pedir permiso. Uno no entra en la casa de otro. Dice, vengo a abrir la nevera, me voy a llevar los huevos, el fiambre. No. Tiene que pedir permiso y ser muy cuidadoso y rendir cuentas. Bueno, todas cosas que no se hacen. Pero por eso me molesta y me resulta increíble que un periodista en un medio que no es de izquierda pregunte estas barbaridades. ¿Por qué no hay protestas sobre los impuestos? Dice el periodista como diciendo, si los impuestos son tan altos, la gente tendría que protestar, y sin embargo no protesta. Bueno, aquí en Asturias ha habido manifestaciones contra el impuesto de sucesiones, y volveremos el día que no haya restricciones. Pero además, si no hay manifestaciones, si no hay protestas, es porque la gente en gran medida no entiende, no sabe, para empezar, el tema de las cotizaciones sociales que mencionaba antes. La gente no es consciente que su salario es un 40% mayor a lo que cree y que todo eso se le lleva el gobierno. Si la gente en su recibo de sueldo viese todo lo que paga el empleador y después lo que le quitan a él y además las retenciones por IRPF, etcétera, etcétera, la gente tendría una primera aproximación de cuánto le quitan ya de mano, alrededor de una tercera parte. Pero resulta que lo que te queda, luego, todo lo que pagas tiene IVA. Vale, todo no, pero muchas cosas tienen IVA. Y tienes que pagar impuestos cuando pagas la factura de la luz, cuando pagas la factura del gas, cuando compras un coche, si compras una casa también tienes que pagar otros impuestos, tienes que pagar el impuesto de sucesiones, tienes que pagar el IBI, tienes que pagar la viñeta. Entonces, si tú vas sumando todo, tranquilamente el gobierno te quita la mitad de lo que tú produces. Y una vez más, si tú vieses que se trata de gente preparada y que se preocupa por gastar bien, uno diría, bueno, por lo menos hacen eso. Pero no. Tú lo que ves es que hay un ministro que nombra o una asesora para cuidar a los niños y eso nos cuesta 52.000 euros. Entonces, realmente, ¿por qué no hay protestas? Insisto, bueno, ahora además porque la gente está muy preocupada por la situación, pero además porque falta información. Pregunta el periodista, ¿no debería haber impuestos sobre las grandes fortunas? No, no tendría que haber impuestos sobre las grandes fortunas. Y te hago la siguiente pregunta y respondo las dos a la vez. Porque dice el periodista, se entiende mal que alguien que gana cifras estratosféricas pague porcentualmente lo mismo que los demás. Pues tú lo entiendes mal, porque en realidad sería lo más justo. Los impuestos progresivos son una de las propuestas de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista para demoler el sistema capitalista. Sin embargo, muestra de hasta qué medida el paradigma socialista se ha metido en Occidente, lo tenemos en prácticamente todos los países. Pero eso no quita, o sea, que se haya generalizado
los impuestos progresivos y que incluso la Constitución española diga que los impuestos tienen que ser progresivos, eso no hace que los impuestos progresivos sean algo bueno, no. Son algo muy malo. Son algo muy malo ¿para quién? Para los pobres, para los parados, para los asalariados. En particular para los más humildes. Y tú dirás, Barceló está loco. No. El tema es el siguiente. La diferencia principal que hay entre Zimbabue y España es que en España hay mucho más capital invertido por persona que en Zimbabue. Aquí hay autopistas, hay hospitales, hay ordenadores, hay redes de tendido eléctrico, gasoductos, etc. Y en Zimbabue hay muy poquito de todo eso, lamentablemente. Entonces, como nosotros tenemos todo ese capital invertido, nuestro trabajo es mucho más productivo, porque nosotros no es que seamos más listos que los de Zimbabue, porque viene un muchacho de Zimbabue a trabajar aquí y automáticamente produce a nuestro mismo nivel. El punto es que nosotros tenemos el beneficio, la ventaja de tener más capital invertido. ¿Y ese capital invertido de dónde surge? ¿De los árboles? No. Si tú quieres invertir, por ejemplo, tú te quieres poner una peluquería, tú tienes dos alternativas. O bien tienes que tirar de tus ahorros, o si no tienes ahorros tienes que ir al banco que te presten dinero. Y si el banco te presta dinero es de los ahorros de otras personas. Por lo tanto, la clave para que haya inversión es que haya ahorro, porque si no, tú podrás tener la mejor idea, pero si no hay ahorro, no va a haber nadie que te pueda prestar para que tú te pongas tu peluquería. Bien. ¿Y tú, quién crees que es el que ahorra más? ¿La persona que gana 1.000 euros por mes o la persona que gana 50.000 euros por mes? Evidentemente, el que ahorra más es el que gana 50.000 euros por mes, porque aunque quiera, es muy difícil gastar 50.000 euros por mes. Entonces esa gente ahorra. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú a esa gente le pones el impuesto progresivo, lo que haces es reducir los ahorros. Y si tú le reduces los ahorros, cuando tú vayas al banco a pedir un crédito para poner tu peluquería, te van a decir que no hay. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién afecta el impuesto progresivo? ¿Al que gana 50.000 euros por mes? No, porque ese tipo, es verdad, o sea, va a estar con mucha bronca cada vez que tenga que ingresar mensualmente su parte correspondiente de IRPF. Pero su nivel de vida no lo va a reducir. En cambio, y otra vez acá volvemos a los efectos que se ven y los efectos que no se ven. No se va a ver que falta ese ahorro y no se va a ver las inversiones que no se hacen por esa falta de ahorro. Pero cualquiera que sepa economía y que pueda seguir toda esta cadena de razonamiento lógico se da cuenta que si tú afectas el ahorro, lo que estás haciendo es reducir la inversión. Y si reduces la inversión, lo que haces es acercar a España a Zimbabue. Cuando en realidad nosotros lo que queremos es que se parezca a Suecia, no a Zimbabue. Y para parecernos a Suecia, o parecernos a Reino Unido o a Estados Unidos, lo que necesitamos es más capital. Y si queremos más capital, necesitamos más inversión. Y si necesitamos más inversión, necesitamos más ahorro. Por lo tanto, los impuestos progresivos son un atentado contra los parados, contra los trabajadores más humildes, contra todos los que quieran prosperar.